Nunca he oído una explicación ni remotamente adecuada sobre el horror de Playa Martín. A pesar del gran número de testigos, no hay dos reportes que coincidan, y el testimonio tomado por las autoridades locales contiene las más asombrosas discrepancias. Tal vez esta confusión sea natural en vista del carácter inaudito del horror en sí mismo, el terror casi paralizante de todos aquellos que lo vieron y de los esfuerzos hechos por la mundana posada Wavecrest por ocultar todo después de la publicidad creada por el profesor Alton y su artículo ¿Están los poderes hipnóticos confinados a la humanidad? En contra de todos estos obstáculos, me esfuerzo en presentar una versión coherente, porque he contemplado el horrendo acontecimiento y creo que debería darse a conocer, en vista de las espantosas posibilidades que sugiere. Playa Martín es, una vez más, un sitio muy popular como playa recreativa, y yo me estremezco cuando pienso en ello. De hecho, no puedo mirar al océano sin estremecerme. El destino no siempre carece de un sentido de drama y de clímax. Por lo tanto, el terrible acontecimiento del 8 de agosto de 1922 fue rápidamente seguido por un agradable periodo de menor excitación en torno a las preguntas sobre Playa Martín. El 17 de mayo, la tripulación de un barco pesquero, el Alma de Gloucester, capitaneado por James P. Horn, mató, tras una batalla de casi 40 horas, a un monstruo marino cuyo tamaño y aspecto produjeron la más grande agitación posible en los círculos científicos, por lo que ciertos naturalistas de Boston tomaron todas las precauciones para su preservación en taxidermia. El ejemplar era de unos 15 metros de longitud, de tosca forma cilíndrica y de cerca de 3 metros de diámetro. Era, inequívocamente, un pez con branquias en la mayoría de sus rasgos, pero con algunas modificaciones curiosas, tales como rudimentarias patas delanteras y pies con 6 dedos en lugar de 5, y de aletas pectorales, las cuales inspiraron las más amplias especulaciones. Su extraordinaria boca, su grueso y escamoso pellejo y su único ojo hundido eran maravillas apenas menos sobresalientes que sus colosales dimensiones. Y cuando los naturalistas pronunciaron que era un organismo infante, que no podía tener más que unos pocos días de haber salido del huevo, el interés del público se elevó a alturas extraordinarias. El capitán Horn, con típica sagacidad yanqui, obtuvo un buque lo suficientemente grande como para mantener al ejemplar en su almacén y organizar allí la exhibición de su trofeo. Con juiciosa carpintería, preparó lo que se convertiría en un excelente museo marino y zarpó hacia el sur, hacia el rico distrito turístico de Playa Martín. Una vez que ancló en el muelle del hotel, recolectó múltiples cuotas de admisión. La intrínseca especularidad del espécimen y su significación que penetró en las mentes de muchos visitantes científicos de todas las regiones se combinaron para convertirlo en la sensación de la temporada. Era absolutamente único, en cuestión de revolución científica. Eso estaba bien entendido. Los naturalistas habían demostrado de manera plena que este ejemplar difería radicalmente de un pez de inmensidad similar, capturado en la costa de Florida, siendo este un obvio habitante de profundidades casi increíbles, de miles de metros. Su cerebro y órganos principales indicaban un vasto desarrollo y fuera de toda proporción para cualquier cosa hasta ahora relacionada con la tribu pesquera. En la mañana del 20 de julio, la curiosidad del público se incrementó por la pérdida del buque y su extraño tesoro. En la tormenta de la noche precedente se le habían roto las amarras y se desvaneció para siempre de la vista del hombre, llevándose consigo al guardia que había dormido a bordo, a pesar del amenazador clima.
El capitán Horn, respaldado por el extenso interés de los científicos y auxiliado por un gran número de barcos pesqueros venidos de Gloucester, hizo una completa y exhaustiva navegación de búsqueda, pero sin más resultados que la incitación del interés y las discusiones. Para el 7 de agosto se abandonó toda esperanza. El capitán Horn regresó a la posada Whitecrest para concluir sus asuntos de negocios en Playa Martin y conversar con algunos científicos que aún permanecían allí. El horror llegó el 8 de agosto. Pasó durante el crepúsculo, cuando las grises gaviotas sobrevolaban cerca de la costa y la puesta de la luna comenzaba a brillar en una línea sobre las aguas. La escena es importante de recordar porque cada impresión cuenta. En la playa había varios paseantes y algunos bañistas tardíos, rezagados de la distante colonia de cabañas que se eleva modestamente en las colinas del norte, o de la adyacente posada, cuyas imponentes torres proclamaban su lealtad a la riqueza y la grandeza. Dentro del campo visual había otro grupo de espectadores, los haraganes en las terrazas cubiertas e iluminadas de la posada, quienes parecían disfrutar de la música del suntuoso salón de baile. Estos espectadores, incluido el capitán Horn y su grupo de científicos, se unieron al grupo de la playa antes de que el horror progresara demasiado. Lo mismo hicieron muchos de la posada. Ciertamente no hubo falta de testigos, sino que confundieron sus relatos por el miedo y la duda de lo que vieron. No hay registro exacto del momento en que todo empezó. No obstante, la mayoría dijo que la luna estaba a un pie, por encima de los vapores bajos del horizonte. Mencionaron la luna porque lo que vieron pareció sutilmente conectado con esta. Era una especie de cautelosa, deliberada y amenazante onda que se extendía desde el lejano horizonte a través de las resplandecientes líneas de los reflejos de la luz de la luna y que pareció disminuir antes de alcanzar la costa. Muchos no notaron esta onda hasta que la recordaron por los eventos posteriores, pero parece que fue muy sobresaliente, diferente en altura y movimiento a las olas normales a su alrededor. Algunos la describieron como astuta y calculadora, y como si se extinguiera astutamente por los lejanos arrecifes negros, de repente, desde la resplandeciente agua salada, fue arrojado un alarido de muerte, un grito de angustia y desesperación que estremeció a todos los que escucharon. Los primeros en responder al alarido fueron los dos guardacostas a cargo, robustos hombres en trajes de baño blancos, con su insignia distintiva en letras rojas sobre sus pechos, acostumbrados como estaban al trabajo de rescate y a los gritos de los que se están ahogando. No pudieron encontrar nada familiar en las sobrenaturales ululaciones, mas con sus entrenados sentidos del deber, ignoraron toda extrañeza y procedieron a realizar su protocolo para tales casos. Tomaron deprisa un salvavidas inflable que, junto con su bobina de cuerda adherida, siempre tenían a la mano. Uno de ellos corrió muy rápido a lo largo de la costa hasta la escena en donde se aglomeraba la multitud. Desde ahí, lanzó el objeto. Luego de girarlo varias veces para ganar impulso, arrojó el disco hueco y muy lejos en dirección hacia donde había venido el sonido. Después que el salvavidas desapareciera entre las olas, la multitud aguardó con curiosidad para ver a aquel cuya angustia había sido tan grande, impacientes del rescate logrado por la inmensa cuerda. Pero pronto quedó claro que el rescate no sería asunto rápido ni sencillo. Por más que intentaron tirar de la soga, los dos musculosos guardacostas no pudieron mover aquel objeto que estaba al otro extremo. Por el contrario, notaron que aquello jalaba con igual o mayor fuerza, en la dirección opuesta. En segundos, fueron arrastrados hacia el agua por la extraña fuerza que se había enganchado al salvavidas. Uno de ellos, al recuperarse, pidió ayuda a la multitud de la costa, a quienes les arrojó la bobina con el remanente de la soga, y en un instante los guardacostas fueron respaldados por los hombres más fornidos, y de entre ellos, el capitán Horn. Todos comenzaron a pujar junto con los salvavidas.
Más de una docena de fuertes manos estaban ahora remolcando desesperadamente la gruesa cuerda. Sin embargo, no obtuvieron ningún resultado. Mientras más fuerte jalaban, la extraña fuerza del lado opuesto oponía mayor resistencia, y ya que ninguno de los extremos descansaba, la cuerda se volvió rígida como el acero por la enorme tensión. Los esforzados participantes, al igual que los espectadores, estaban consumidos por la curiosidad acerca de la naturaleza de esta fuerza en el mar. La idea de un hombre ahogado había sido hace mucho desechada, e insinuaciones de ballenas, submarinos, monstruos y demonios eran deliberadamente pronunciadas. La humanidad movió a los rescatistas en un principio. La sorpresa los mantuvo en su propósito y seguían tirando con la sombría determinación de descubrir el misterio. Fue opinión general el que una ballena debía haberse tragado al salvavidas. El capitán Horn, como líder innato, gritó a aquellos en la costa que sería necesario un bote para poder acercarse, arponear y traer a tierra al furtivo Leviatán. Varios hombres se dispersaron en busca de una embarcación adecuada, en tanto que otros fueron a suplantar al capitán en la cuerda tirante, ya que su lugar era, lógicamente, con cualquier equipo de marinos que se formara. Su idea de la situación era muy amplia y no se limitaba a las ballenas, desde que se había enfrentado a un monstruo mucho más extraño. Se preguntaba cuál sería el comportamiento y la manifestación de un adulto de la misma especie a la que pertenecía el infante de 15 metros. Entonces, con aterradora violencia, se reveló el hecho crucial que cambió la escena entera de una maravilla a una de horror. Y el grupo de trabajadores y testigos se vieron aturdidos por el miedo. Cuando el capitán Horn intentó cambiar su lugar en la cuerda, encontró sus manos adheridas por una indescriptible fuerza, y en segundos comprendió que era incapaz de soltar la cuerda. Su problema fue adivinado al instante por los demás, y cada uno hizo la prueba en su propia situación. Todos estaban en las mismas condiciones. El hecho no podía negarse. Cada uno de los hombres estaba irresistiblemente sujeto a la cuerda de cáñamo por alguna misteriosa atadura que lenta, horrible e implacablemente los jalaba hacia el mar. Un indescriptible horror sobrevino, un horror en el que los espectadores quedaron petrificados en absoluta inmovilidad y caos mental. Su total desmoralización estaba reflejada en los conflictivos reportes y las vergonzosas excusas que ofrecieron por sus aparentemente inestables acciones. Yo fui uno de ellos, y lo sé. Incluso los que jalaban, después de una serie de frenéticos gritos y futiles quejidos, sucumbieron a la paralizante influencia y guardaron un silencio fatal ante los desconocidos poderes. Estaban bajo una pálida luz de luna, pujando ciegamente contra una espectral condena e inclinándose monótonamente hacia atrás y hacia adelante, a medida que el agua llegó primero a sus rodillas, luego a sus cinturas. La luna se ocultó parcialmente tras una nube y en la penumbra, la línea de hombres que luchaban semejaba a algún siniestro y gigantesco sin pies, retorciéndose en garras de una muerte sigilosa. La cuerda se endurecía más y más a medida que los tirones en ambas direcciones aumentaban. La costa era tragada por la tranquila marea de olas crecientes a paso lento, hasta que las arenas, pobladas hace no mucho por niños risueños y amantes rumorosos, eran engullidas por la inexorable corriente. La manada de espectadores, presas del pánico, retrocedían ciegamente a medida que el agua se deslizaba por sus pies, mientras la aterrorizada línea de luchadores se balanceaba horriblemente, semisumergidos, y ahora a una distancia considerable de su audiencia. El silencio era total. La multitud, tras amontonarse en un sitio más allá del alcance de la marea, miraba con muda fascinación,
sin ofrecer una palabra de aliento o un consejo, mucho menos intentar alguna clase de asistencia. Había en el aire un miedo de pesadilla hacia un mal inminente, algo que el mundo nunca antes había conocido. Los minutos parecían extenderse a horas, y todavía la serpiente humana de torsos ondeantes se podía ver por encima de la creciente y veloz marea. Ondulaba de manera rítmica, lenta y horriblemente, con el sello de la fatalidad sobre ella. Espesas nubes ocultaron a la luna en ascenso y la línea de resplandores sobre las aguas se desvaneció. La serpenteante línea de cabezas se retorcía muy tenue. De vez en cuando se veía el rostro lívido de alguna víctima resplandeciendo pálido en la oscuridad. Se juntaron las nubes cada vez más rápido hasta que, de sus interiores, dispararon afiladas lenguas de fuego. Los truenos brotaron, suaves al principio, pero pronto aumentaron hasta llegar a una ensordecedora y delirante intensidad. Entonces, sobrevino un choque culminante, una sacudida cuyas reverberaciones parecieron sacudir la tierra y el mar de igual manera, y tras de sí se desató un chubasco cuya violenta lluvia dominó sobre el mundo oscurecido, como si se hubieran abierto las compuertas de los cielos para derramar un vengativo torrente. Los espectadores actuaron instintivamente, no obstante la falta de conciencia y pensamiento coherente, y se retiraron hacia el montículo sobre el que se elevaba la terraza del hotel. Los rumores habían alcanzado a los huéspedes del interior, así que los refugiados se encontraron con un estado de terror casi igual al suyo. Creo que algunas palabras atemorizadas fueron proferidas, pero no estoy seguro. Algunos, los que se hospedaban en la posada, se retiraron aterrorizados a sus habitaciones, mientras que otros permanecieron para observar el rápido hundimiento de la línea de cabezas agitadas, que aún se veía sobre las crecientes olas bajo el irregular resplandor de los relámpagos. Recuerdo haber pensado en esas cabezas y los hinchados ojos que debían contener, ojos que tal vez reflejaban muy bien todo el miedo, el pánico y el delirio de un maligno universo. Toda la pena, pecados y miserias, esperanzas marchitas y deseos insatisfechos, pavor, asco y angustia de las eras desde que los tiempos comenzaron, ojos iluminados con todos los atroces dolores espirituales de los eternamente flameantes infiernos. Y cuando miré más allá de las cabezas, mi fantasía conjuró otro ojo, un ojo único, igualmente encendido, si bien con un propósito tan repugnante para mi cerebro que la visión pronto desapareció. Atrapados en las garras de una fuerza desconocida, la línea de condenados se sumergió. Sus silentes gritos y sus plegarias no proferidas solo las conocerán los demonios de las olas negras y el viento nocturno. Ahora, el torrente del enfurecido cielo era un desquiciado cataclismo de estruendos satánicos que hacía lucir el primer choque empequeñecido. En medio del cegador brillo del fuego descendiente, la voz del cielo resonó contra las blasfemias del infierno, y la agonía entremezclada de todos los perdidos reverberó en un apocalíptico y ciclópeo estruendo de desgarramiento planetario. Ese fue el fin de la tempestad, ya que cesó la lluvia de modo repentino y misterioso, y la luna, una vez más, alumbró con sus pálidos rayos sobre un mar extrañamente calmo. Allí ya no había una línea de cabezas agitándose. Las aguas estaban calmas y desiertas, y solo eran afectadas por las tenues ondas
de lo que parecía ser un remolino, a lo lejos sobre el reflejo de la luz de la luna, de donde provino el extraño grito en un principio. Y cuando miré hacia esa traicionera línea de brillos plateados, con febril imaginación y sentidos agobiados, se filtró en mis oídos, proveniente de una abismal profundidad, el débil y siniestro eco de una risa. Howard Phillips Lovecraft y Sonia H. Green.